Muy buenas tardes, ingeniero Armando Calcina Colqui y mis compañeros. Para presentarme, yo soy Quispe Vargas Mariluz. Hoy voy a presentar el trabajo una pequeña parte mecánica del suelo. Para ser más exactos, tocaremos el tema de patología del suelo. Acá la patología de tipo superficial, las consideraciones finales, arcillas expansivas. Les haré conocer las patologías de las tipo superficial. Estos son principal de la erosión, de los embalsamientos, efectos de climatología. Es el agua del viento que cambia una temperatura en coincidencia con las características propias del lugar respecto al tipo de suelos como vegetaciones y ubicaciones en orografía. ¿Qué hable de la erupción? La erupción es una terraplanes, que es un proceso en el que se produce una desintegración o arrastre del material que la forma, así como los terrenos próximos resultan unos problemas a corto largo plazo que se contemplarse en los proyectos constructivos los efectos de la erosión sobre los rellenos de innumeración de continuación. ¿Qué quiere decir? Que la erosión los taludes por la escorría superficial. En la erosión en la base de rellenos en aproximadamente de los cauces más importantes cuando crece el nivel de agua por la avenida. En la consideración finales. Nos hace entender que es más imprescindible una adecuada diagnosis de las causas, determinar las causas de los daños, si estos tienen su origen de cimentación. Podremos plantear la forma de más reparación más adecuada y también de qué forma unas acometerías más adecuadas y también de que forma una edificación para los colindantes. Por ejemplo, que en la edificación llegando incluso a colapso o por lo que se debe preverse cualquier riesgo desde la fase de proyectos considerando no solo nuestras propias cimentación, sino las infecciones que pueda tener nuestra actuación sobre las cimentaciones próximas. Ahora, nos hace leer de las arcillas expansivas. Las arcillas expansivas son unos que pertenecen a un grupo de mineralogía como amplios de los materiales. Expansivas, la patología arcillas expansivas y patologías arcillas comportamientos. ¿Qué quiere decir? Las patologías arcillas expansivas es una problemática relevante que encuentra en nuestros países, que es una presencia de suelos arcillosos expansivos, cuya principal característica es la producir movimiento como consecuencia de hinchamiento y retracción del suelo, sobre el cual que apoya las cimentaciones debido a cambio. Ahora nos vamos a las arcillas expansivas comportamiento. Las arcillas expansivas pertenecen a un grupo mineralógico muy amplio de materiales de naturaleza química, silicia, denominados silicatos. Dentro de estos, en función de la distribución de los tetraedros que se clasifican sistemáticamente dentro de los silicatos laminares, así como en grandes rasgos en funciones tipos de arcillas entre láminas de tándem, empezará que en mayor a menor pues, medidas de moléculas, que se emplaza en mayor a menor medidas de las
de las moléculas de aguas como se producirá el hinchamiento. Ahora, vamos a la descripción. La descripción viene tres descripciones. Descripción, rotura de cimentación y origen, la prevención, reparación. Acá nos hace entender la descripción de pavimentos en los daños, en que ellos se comportan, es un comportamiento de suelos frente a los cambios de humedades, problemas que se acusan con los cambios que es estacionales debido a los ciclos de aumentación, de disección, así como la ascensión de nivel freático. Da lugar a la variación de su volumen, las producciones de movimientos por los asentamientos diferenciales de la cimentación, o por lo que puede llevarse a la estructura su soportar esfuerzos superiores a los provistos de cálculos, por lo tanto que producir una patología de admisible que puede ser unas grietas verticales o inclinadas en ambos sentidos. Estos suelos provocan un problema de arrugos, es un quebranto y combinadas de empujos horizontales que se manifiesta en figuración en parámetros de fachadas. El arrujo o condicimientos es de la cimentación de la parte central del edificio. Ahora nos vamos a la rotura de cimentación. La rotura de cimentación nos hace entender que es una aplicación de una carga a través de una cimentación que induce una deformación en el terreno, movilizando su resistencia a corte. El hundimiento de la cimentación se produce cuando se supera la máxima resistencia a corte, definiendo una superficie de rotura. De la deformación de pavimentos, que es una rotura de conducciones, enfatizado a más de problemas el producir de una rotura de colectores a suministración del edificio. Ahora, de origen. El origen es de patologías por arcillas expansivas. Depende directamente de tres factores que pueden interaccionar entre sí. ¿Qué son? Que son tres orígenes que nos hacen entender de las naturalezas geológicas. Son geotécnica del suelo, en concreto de porcentaje de contenidos de finos para su caracterización. La B, el grado de expansividad, es determinar una función de diferentes ensayos enunciados. La C, son esos cambios, humedades debido a la estación en que nos encontraremos por otros factores externos, tales como rupturas de tuberías, abastecimiento del agua y saneamiento, zonas de riesgos aumentantes, resistencia de árboles y crecimientos de rápidos, hojas, conductas próximas del edificio, etc. Ahora, vamos a la prevención. La prevención nos hace entender que para evitar la aparición de la patología descrita debería seguir una serie de recomendaciones generales a seguir, en tantos proyectos como ejecución, y de las cuales deberán elegirse todas algunas en una función particular. Nos vamos a la reparación. La reparación es una actuación que a llevar a cabo son unas complejas y de elevados costes, siendo estrictamente necesaria la obtención de parámetros geotécnicos específicos para que se calculen unos recálculos de esfuerzos de altura de circunstancia de patología no progresen. Ahora nos vamos al tema del efecto de suelo a la edificación. La humedad que previene del suelo daña en forma importante las construcciones de albañilería de hormigón,
armados, ya que son ambas materiales, cada una con textura, se absorben fluidos a través del vacío, que son más pequeños de que quedan en un interior de elementos constructivos. Estos elementos constructivos vienen de que nos hace dar a conocer de 5 fallos. Son fallos generalizados del suelo, fallos de locales del suelo, fallos en las cimentaciones, fallos de excavaciones, fallos en las estructuras de contención. Ahora nos vamos a las conclusiones. Las conclusiones nos hacen entender que es estrictamente que necesario es un estudio de suelo para poder realizar una infraestructura. Si se encuentra una patología en el suelo, es necesario la intervención de técnico especializado en el área. Eso me hace entender que por ellos es muy importante estudiar la patología de suelo, que esto nos serviría para obras. O sea, es muy importante conocer las propiedades físicas y químicas. El suelo puede estar seguros que nuestras obras perduraran, ¿no? O sea, el suelo es el suelo es un factor muy importante en nuestra vida, porque ellos debemos de estudios de suelo, en así que nace una mecánica de suelos, nos permite estudiar unos detalles de suelo y sus características físicas, químicas y mecánicas, en lo que más nos interesa en la ingeniería civil. Gracias.